Bienvenidos a todos, somos 144, aquí estoy con mi hermanito Jorge. Desde la gratitud de mi corazón quiero abrir este espacio que no es un podcast, es un portal de sanación. Invito a todos los seres de luz positivos del universo a que nos acompañen, a que nos ayuden a abrirnos sin miedo y dejamos la mente y el ego en la puerta para poder hablar con la vibración del amor y del corazón. Hoy estoy muy ilusionada porque tenemos a Salu con nosotros, que viene desde Ibiza y es un regalo que nos trajo Magui Cibantos, sí. Nos puso en contacto. Ella es canalizadora, medium y una mujer sabia, auténtica, verdadera. Gracias por estar aquí. Gracias. Y también tenemos a Nadia de Santiago. Qué bonito vernos de nuevo. Un pedazo de actriz, creadora, creativa, súper bienvenida. Y a Mario Solo M. Gracias por estar aquí. Un placer. Escritor, divulgador cultural, bienvenido. Creo que tienes una pregunta para el inicio. ¿Empezamos con la pregunta o empezamos con Mario, que había traído algo? Ustedes mandan. Yo sentía la pregunta. Venga, pues la pregunta. Sí, para darle... Hoy vamos a hablar sobre la guerra. Ok. La guerra interior. Y la pregunta que venía era cómo nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Y ahí con esto abro y ya cada uno que... Bueno, yo para abriros el espacio también con eso, aquí tenemos un setup y estamos en este espacio y hemos venido a hablar y a compartir. Y es tan importante cómo pensamos de nosotros mismos y lo que pensamos que va a estar bien, que va a salir bien, cómo hacerlo. Y creo que esa es una de las mayores guerras internas, el sentir que si estamos a la altura o no de ser y del espacio en el que estamos. Y os lo traigo para saber que somos humanos, que estamos aquí, los que nos estáis escuchando igual, y hay muchas incomodidades y resistencias, y hemos hecho una meditación antes de empezar y nos hemos quedado medio dormidos porque y por se ha eso tardado. estamos tan tranquilos, porque Sí. luego hay gente que dice, es que escucho a esos dos y parece que se han fumado un porro. No, es que meditamos antes de cada podcast, no estamos fumados, Total. estamos meditados. Total. O sea, nos estáis viendo ahora, pero nos hemos movido de un sitio a otro y de repente, meditación, estamos aquí y empezamos, ¿no? Entonces, con esto empiezo. Así que, ¿cuáles son esas guerras internas que vosotros vivís y transformáis? Vosotros que habéis venido aquí hoy. Bueno, ¿comienzo? Bueno, yo siento que las guerras internas las tenemos todos porque creo que es incoherente realmente también. Cuando uno tiene un pensamiento, no lo lleva en coherencia, luego ahí entra también la vulnerabilidad de que o el juicio, ¿no? De lo que van a pensar, de lo que van a decir, y realmente porque estamos con un montón de máscaras para, de alguna manera, que los otros nos aprueben o que nos digan, como ha dicho él, ¿no? Que tenemos que encajar en un lugar por condicionamientos, por lealtades, por situaciones, y yo creo que lo más importante es realmente soltar todos esos inconvenientes que nos creamos nosotros, que al final los pensamientos intrusivos son los que verdaderamente calan tan fuerte que nos hacen sentir pues con una autoestima baja, con una sensación de no ser suficientes, con vergüenza, y eso realmente yo siento que es una batalla campal que se lleva dentro y que no te deja llegar a conseguir verdaderamente lo que tú quieres y sobre todo a conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces yo siento que cada vez es más importante soltar realmente todo, ser como eres y volver de nuevo a lo que somos, ¿no? Esa chispa divina, que tenemos que volver a esa fuente, y que esa fuente o Dios o lo que le queramos llamar, esa energía, es como haberse experimentado entre nosotros, ¿no? Haberse descompuesto y haber si pues esto, en ella, en ti, en todos, porque Él tiene el amor incondicional, esta energía es incondicional. Y dentro de toda esa sensación que me llega de sentimientos y todo,
no estamos solo, todos somos uno y hay una parte de nosotros que vamos en separación todo el tiempo. Y las guerras que existen en este momento, tanto en el exterior, están dentro de cada uno y somos nosotros los que estamos creando esas guerras en el exterior. La mente y los pensamientos nos alejan de quienes somos realmente. Totalmente, totalmente. Lo podíamos tener de aliados, pero siempre hay un boicot, siempre hay una procrastinación, siempre hay una parte donde nos va a llevar a alejarnos verdaderamente de nuestro brillo y de nuestra esencia. Dejamos de pensar, entonces. No, bueno, el pensamiento creo que es constructivo si lo pones en un punto, pero siento que cuanto más trabajado esté uno o más esté en esencia o en presencia, realmente esos pensamientos los tenemos que transformar, porque te puedes quedar realmente en unas cosas que te han pasado del pasado y realmente eso no te va a servir de nada porque tú no vas a poder solucionar nada de lo que hay detrás. Pero a veces uno se queda en víctima por el simple hecho de, va bien, se queda en la zona de confort y así uno no trabaja. Entonces ahí está todo el rato lo mismo, ¿no? Total. Cuando conocí a Nadia, jugamos a este juego que vamos a jugar luego y ella hablaba mucho de la importancia de la naturaleza por el hecho de que ahí podemos ser y sentimos que es seguro ser. Totalmente. Y ahí no importa nada más y ahí sanamos. Entonces, por ahí va un poco encaminado a saber cómo es eso para ti. La naturaleza para mí es como desnudez. Y además que no tienes que hacer mucho, es simplemente estar con ella. O sea, no tienes que... Antes, cuando vivía más en la ciudad, me costaba mucho, tenía que hacer un gran trabajo de meditar o bueno, las prácticas que hago como para estar, y la naturaleza simplemente como que su vibración, hay algo como que todo se cae, todo baja. Y incluso hace muchísimos años con un amigo que también es actor, con Nico Romero, nos fuimos a África, incluso la voz te cambia, es muy fuerte. Estuvimos como mucho tiempo en la naturaleza y acampando y tal, y como que te desbloqueas, como que te descomprimes. Como que en las ciudades hay algo como que te tienes que armar un poco, porque ya tan solo no por las personas, sino por los estímulos también. Creo que el ser humano no está a veces muy preparado para tantos estímulos. O según en la fase en la que estés como vital, a mí me ha pasado como que mi cuerpo no los sostiene. Total. También. Y la naturaleza es como que me expande. Total. Por ejemplo, en la naturaleza también, que hablamos de la naturaleza interna, tú escribes y tú eres capaz de transformar esos pensamientos a través de darle esa forma, esa poesía, ¿no? Esa expresión, ese arte. Y el arte nos sana. Y sé que has escrito esta mañana, sí, y creo que tienes una reflexión bonita que dar a lo que hemos dicho, que puede compaginarse muy bien con lo que has escrito para abrazarlo también. Y si quieres hablar desde ahí también. Sí, antes de leerlo, es súper interesante, estoy súper emocionado y estoy en ese momento vital de Madrid me queda grande, es como un conejo en una autopista, de repente son todo luces y rapidez y demás. Tengo la suerte de que dos semanas al mes estoy en el norte y te cambia todo. Te cambia la vida, la voz, la forma de ser, la ansiedad. Y bueno, quería escribir esta mañana para que el texto estuviese con la emoción del día. Y he elegido lo que es mi fantasma, mi demonio, que es he tardado mucho tiempo en aceptar que hay muchas voces dentro de mí y cada una tiene que tener su hueco. No sé por qué, tenía como una convicción total de que solo podía haber un Mario, una voz, una forma de ser, y no daba espacio a mis inseguridades, a mis dudas, al gran síndrome del impostor que tengo. Y poco a poco he ido haciendo las paces con todas las partes y dando voz a cada una de ellas cuando tocaba. Y bueno, he escrito esto. Olé. Tengo a mis fantasmas en pie de guerra, defendiendo un pasado que ya no me representa. Tengo un ruido interior que no da tregua, intentando defender un presente que me pide presencia. Tengo un alma perdida entre miradas nubladas, la necesidad de encontrarme sin saber por dónde empezar la batalla, una voz que me pide camino, un par de versos que quieren salir del bolsillo y una inocencia tan manchada que cuesta reconocer la bondad cuando en ella me veo reflejada. Tengo pasos por dar y errores por cometer, inseguridades por tratar y miedos por florecer. Tengo vida, libros y amor. Inquietud, silencio y mar. Tengo más de lo que pensé nunca tener y mucha luz aún por aportar. Maravilloso. Qué bonito, qué bonito. Uy, habías dicho miedos por florecer. Sí. ¿Qué son los miedos por florecer?
que se quedan ahí. Me he dado cuenta de algo curioso. Yo creo que el ser humano, hay una parte de nosotros que se cree súper individual, súper especial y somos únicos. Y yo vengo de Leganés, de un barrio, unos amigos que pues leen poco, por desgracia, y no había tampoco un poeta en el grupo antes de que llegase yo. Y cuando yo empecé un poco mi camino, empecé a notar que con mis amistades, sobre todo con los chicos, empujaba la amistad hacia otro lado, hacia no solo vamos a quedar a reírnos, sino, tío, cuéntame qué te ocurre, te estoy viendo que tu cabeza suena mucho, vamos a hablar de nuestros miedos. Tengo la suerte de que ahora tengo gente cerca que se abre y me di cuenta de algo opino o creo, estoy seguro, que cuando pones un miedo en común, el 99% de esas personas ha tenido ese miedo, ha pasado por ese tramo o ha tenido esa inseguridad. Y creo que el arte, la actuación, la escritura y demás sirve para dar voz a todas aquellas personas que han pasado por ese proceso vital, pero nunca han sabido encontrar esa voz. Y es muy liviano y es muy agradecido poder verte representado y ver que no estás solo, que por tu proceso vital ya ha pasado alguien antes y que te sientes mucho más acompañado. A mí me gustaría preguntarte cómo le das espacio a esas partes de ti, porque yo hay muchas partes de mí que no me gustan y que peleo con ellas y entro en conflicto y es como, ¿cómo le das espacio a eso? Porque si le das espacio entras en el ego, te identificas con eso, entras en verlo desde un sitio... Hay que darle el espacio justo. ¿Cómo se hace? Yo hace 2 años, además para mí el peor mes del año siempre era agosto. Me parecía horrible, unas bajonas, un sinsentido. Y hace 2 años tuve la suerte de que sí, era todo como todo mal todo el rato. Me ha hecho gracia, es un sinsentido. Sí, me ha salido del alma. Un hastío, no sé. No sé si era porque no tenía yate o no sé, pero no me gustaba nada agosto. Y un amigo mío estaba en una etapa mala, tuvo la valentía de frenarme, se llama Shure, que toca conmigo la guitarra, y me dijo, oye, vas por mal camino y tu mal camino está haciendo que te vuelvas irascible y que trates mal a los demás y tú no eres así. Y por primera vez en mi vida me vi como una mala persona, que es algo que nunca me había visto. Y ahí dije, vale, hay que cambiar. Empecé a ir a terapia y demás. Y yendo a terapia, y hablando hace poco además con una persona que ya medita, que está muy metida en la vida espiritual, que yo, por ejemplo, todavía no he conseguido meditar, me dijo algo y yo no me había dado cuenta. Y ahí empecé a escuchar a las diferentes voces. Y es que mis amigos, entre risas, lo llamaban las ausencias de Mario. Es que yo a lo mejor estaba tomando algo y de repente me iba a un mundo absolutamente paralelo, perdido de la mano de Dios, y yo miraba para allá. Entonces, la gente que me quiere ya se ha acostumbrado, lo llaman las ausencias. No, déjale que le haga una ausencia. Y yo estoy en Pamplona ahora mismo, mentalmente, o sea, no estoy aquí. Y ella me dijo que el problema cuando empiezas a querer meditar o a intentar conocerte en este ámbito es que todos tenemos un poco el cliché del meditar en flor de loto. Entonces ella me dijo, tú ya estabas meditando. Y yo entendí y ahora aprendí que esa es una señal que mi cuerpo me lanza a mí para decir, no, yo tengo poca batería social, me gusta mucho estar solo con mis libros, en mi mundo. Entonces, cuando me da la ausencia ya sé que el cuerpo me está diciendo acaba la cena, porque tampoco soy maleducado, pero a lo mejor la copa de después tómatela en casa tú y protégete. Y ahí empecé a entender que alguna parte de mí quería hablar ahí. Y empecé a entender, vale, pues es que socialmente no estás a gusto en esta mesa por esto. En este momento te está dando la inseguridad porque esto. Y empecé a darle ese huequito a mis voces. Y así es como yo lo estoy haciendo con todo el camino que me queda aún por recorrer. Con la escucha. Sí. ¿Cómo lo haces tú, Nadia, entonces, al ser actriz, con lo que ha comentado él? Porque es como que tú te das espacio para que ese personaje o identidad que se está manifestando dentro de ti quiera expresarse. Y diga, Mario, tío, mira, tienes que escuchar esto. Y tú te vas en tu ausencia y le das espacio. Entonces, tú al ser actriz, ¿cómo lo haces de manera terapéutica? Eso contigo misma. No entiendo muy bien la pregunta. O sea, cuando tú estás viviendo un miedo o una frustración. Mía. Sí, y te viene esa voz de cuidado con esto, frustración. ¿Cómo le das tu espacio a esa voz? A mí me sale un mecanismo como rápido que tengo que bajar, que es ponerme en acción. O sea, cuando tengo un miedo o tengo algo así, rápidamente me pongo en supervivencia, creo. Como me pongo a hacer 28.000 cosas, como que me intento desconectar. Entonces, a mí personalmente me viene muy bien pintar, escribir. Incluso me viene mucho como por dolencias físicas, me habla como mucho el cuerpo a veces. Y es como preguntarle, por ejemplo, al corazón. Como el corazón va como desacompasado, no sé qué le está pasando. Y como, ¿qué me quieres decir? ¿Sabes? Y
así es como voy poco a poco descubriendo últimamente más la escritura. En otras épocas, cuando no conseguía muy bien, cuando era más joven, era como con colores, como ir cogiendo colores y ir poniendo ahí cosas abstractas. Sí. Joder, porque es que el hecho de poder sacarlo y darle voz, darle expresión y arte nos ayuda completamente a entender y de dónde viene, ¿no? La escritura es potente porque solo con el hecho de escribir en un cuaderno ¿qué te pasa, corazón? Y permitir que el corazón dentro de ti responda a esa pregunta ya es un logro maravilloso. Además es curioso porque no sale igual según lo calmada que esté, no sale igual con la palabra que con la mano. Sí. Es como que me da la sensación que a veces tengo que estar muy conectada con la mente, la palabra y el corazón, como para que sea... Creo que con la escritura se acerca más a... Va como directo, como que no pasa por la mente, ¿no? Es como un canal que viene del cielo y empiezas a escribir y dices, wow, ¿qué acabo de escribir? Sí. Pero es que si no lo he pensado, no ha tenido que pasar por aquí. Va como del cielo al cuaderno, ¿no? Algo así. Sí, al final yo creo que hay, sí. Hay ciertos momentos que eres un canal. Sí. Y a mí también me pasa que hablando, pero también creo que es algo más de hacerlo, verbalizarlo en alto. Creo que la mente no termina de apagar el interruptor de juzgarte. Entonces, a mí me pasa cuando... Y lo grabo en audio y digo algo, digo, no he dicho esto. Pero en el papel hay como una intimidad tuya con lo que está ocurriendo que no te juzgas tanto. Es un poco mi sensación. Y no tienes ojos. Porque al final yo te estoy mirando y también estoy recibiendo cosas, ¿sabes? Y entonces, como no tienes... También soy bastante honesta cuando hablo sola en casa. Como cuando me hago un discurso de... no sé qué... Pero eso cuando no veo a nadie. Es sanador, ¿no? ¿Cómo es para ti, Salu, el canalizar, ¿no? Hablemos de ese canalizar, ese llamado, porque vienes aquí, te trae Paloma y ayudas a mucha gente, ¿no? Y el otro día nos conocimos allí en Ibiza y me hablabas que la mayoría de personas que venían a verte, en general, el patrón que se manifestaba era ¿cuál es mi propósito? Totalmente. ¿No? Sí, es como que cuando le preguntas dicen que se sienten vacíos, que no saben realmente qué es lo que tienen que hacer en este momento y vienen como abatidos, muy abatidos desde un punto en el que yo siento que todas las cargas o todo lo... Bueno, yo siento más que nada que como esas personas han estado en piloto automático, ¿no? Todo el tiempo, llega un momento en que eso tiene que salir por algún lado y ellos realmente, al no haber trabajado, no digo que yo esté más trabajada que nadie, ni mucho menos, pero al no haber profundizado bien o un poquito para atrás en por qué le ocurren las cosas, para qué, porque a veces decimos, pero ¿por qué? O gente que se queda en la víctima, no, es que la culpa es de él, pero tú tienes 3 dedos mirando para ti. O sea, estás enjuiciando algo que realmente son unas situaciones que tú mismo ni siquiera te atreves a mirar, ¿no? Y te lo miras en el espejo de fuera. Entonces, esas personas, yo siento que en el momento que hacen el clic, porque están preparadas para ello, si no, ni lo preguntarían ni vendrían, ahí hay un cambio existencial donde empiezan a vibrar desde otra manera, ¿no? Desde una amplitud, desde una presencia. Es como haber estado todo el rato yendo contra una pared y siguen dándose contra la pared, pero la culpa es de alguien, no es tuya, no, te tienes que hacer cargo con ello, ¿no? Entonces, yo trabajo, o bueno, mi canal es como que entra en el transgeneracional, o sea, de todo tu sistema familiar, y yo empiezo a canalizar. ¿Cómo traerías eso a tierra? ¿Qué significa todo eso? Tu canal, ¿quién te canaliza? Esa pregunta mucha gente dirá, ¿qué es esto de la canalización? ¿Quién canaliza? ¿Quién informa desde arriba? Con la fuente. Vale. Yo conecto con la fuente. ¿Y quiénes entran por ahí? ¿Quiénes entran por la fuente? Pues por la fuente entra o sea, lo que es la verdad absoluta, siento yo. Pero ¿no? entra Dios, mi yaya... Entra tu yaya, entra Dios, entran los ángeles, entran todos. Pero sí que es verdad que no puedo decir, a mí me dirige pues un maestro o me dirigen... No, son momentos, pero yo creo que todos ellos son toda esa fuente. Vale. Entonces, claro, cuando se entra desde ahí y empiezan a hablar con la persona y le dicen, pues yo no me voy a acordar de nada después, pues simplemente a lo mejor yo lo hago a través de las láminas del tarot, ¿no?
que no las necesito, pero para la persona paravisual yo creo que quizás lo necesita. Y entonces le digo que haga una pregunta, por ejemplo, y dentro de esa pregunta pues me dicen que no saben qué preguntar. Y le digo, ¿tienes algo que preguntar? Me dicen, no, el futuro. Y yo les digo, bueno, el futuro no existe. El presente no lo estás viviendo, porque si estás que no sabes lo que es tu vida, estás donde estás, ¿no? Y entonces ahí ya es cuando recibo la información y a lo mejor me hace cualquier pregunta muy banal, que puede ser incluso, me van a dar la hipoteca, ¿no? Por ejemplo, y desde ahí empiezan ya y les dan en la herida. Pero muy bien dicho, no, que la persona empieza a llorar, empieza a abrir y entonces desde ahí a lo mejor pues aparece la imagen o la energía de un ancestro, en este caso pues pueden ser bisabuelos, abuelos, y hablan de un trauma muy importante que hay dentro del sistema que no se han atrevido a mirar, no se han atrevido a mirar. Entonces, el que sigue, la persona que está en ese momento, se mimetiza con ese lugar, entra dentro del dolor, lo abre, cosas que han quedado debajo de una alfombra, y ya puede ser, o esa persona está escuchando, está viendo y lo está sintiendo. Entonces ya se ha revelado realmente qué es lo que le está pasando. Esa energía de ese dolor, de ese pacto, de esa lealtad que lleva atrás, que realmente no le deja ser ella y que tiene un vacío. Uy, reconozco que me he perdido y no he entendido nada. ¿No? Creo que era ¿No has entendido como... tú? No. Es que fui el sábado Sí, pasado es que justo yo llamé a Mario y le digo, Mario, ¿qué tal? Y me dice, qué fuerte, yo nunca he hecho nada de esto, No, pero ves. me van a leer los registros acásicos. Y íbamos a hablar de la guerra, pero creo que vamos hacia otro lugar. No, ¿Qué te vamos, pasó? no, ¿Qué te no, pasó? no, no, Cuéntanos. yo- No, que es súper interesante. Yo, a ver, yo creo que soy como un poco menos, el menos espiritual, porque yo pues no vaya a entrar nunca en este mundo y... Claro, es que es lo que iba a decir, digo, es para alguien que, Claro. que ahora mismo está escuchando y tal, mucha información Ya. Y por eso digo, desde ese lugar lo estaba escuchando y digo, me ha costado entenderlo y esta es esa oportunidad, ¿no? De saber que hay personas y yo siento que todos tenemos esa capacidad de Totalmente. canalizar, porque al final es el corazón, como hablábamos, de tener la posibilidad de vernos mucho más allá, ¿no? Total. Y con eso te daba paso, ¿no? Sí, yo mi experiencia fue... creo que llevo como mucho tiempo viendo ciertas señales o ciertos detalles que no he querido ver y he tirado para adelante dándome con el muro. Pero lleva mucho tiempo, mucha gente de mi alrededor diciéndome, tienes cierta energía, aprovéchala, disfrútala. Y yo pues decía, sí, no te preocupes. Y seguía en esta vida terrenal y mundana. Y mucha gente me decía, te duele la tripa por esto, te duele... Mucha gente me ha hecho ir viendo que no escuchaba mi cuerpo, siempre lo he ignorado y siempre he tomado un poco lo reconozco, con cierta distancia burlona quizá, me estás contando ahora que mi cuerpo me va a hablar o que proceso que mucha gente que me esté escuchando seguramente pase o esté pasando. Y poco a poco fui abriendo y empecé a intentar meditar y empecé a abrirme a un plano más espiritual. Y entonces empiezas a ver cosas que te están hablando. Entonces, yo lo voy a explicar como yo lo he vivido. Eso es. No he hablado de esto en público, me da un poco hasta de vergüenza. Pero como yo lo he vivido, para alguien que no lo haya hecho nunca, ahora tú ya pones yo como yo lo he vivido. Porque te lo voy a contar Madín Leganés. Entonces, Qué maravilloso. Ahora ya tú te lo dices un poco. Pues ahí, por ejemplo, yo tengo un bloqueo muy grande que además vi el podcast de Dani y me sentí un poco representado con el tema del amor. Más que con el tema del amor, con el tema de ser feliz. Siempre se despierta una alarma en mí de no mereces ser feliz porque está todo bien, algo va a pasar mal mañana. Y eso pues me ha hecho no poder disfrutar de las cosas, la gira de teatros estaba todo el rato pensando va a salir algo mal, estoy con una pareja y en vez de estar tranquilo, ella por ejemplo a lo mejor me decía dentro de 2 meses podemos hacer y yo era como a ver, dentro de 2 meses, bueno, no sé, había algo que se despertaba y no estaba funcionando dentro de mí. Entonces, mi fisio el otro día, en un masaje, hablando de la vida, hablándole de esto, además, no sé por qué hablábamos de eso en el masaje, me estaba quitándome una contractura, me dijo, oye, yo estuve en India, yo hago esto, y me explicó ella cómo lo hacía. Entonces, lo que yo viví fue 5 preguntas. Esto lo voy a explicar igual, para la gente que no lo haya hecho nunca. Tú vas con 5 preguntas en un folio, la otra persona te abre los registros, y a partir de aquí comienza el juego. Eso es un espectáculo. Sí, no, es así, te lo prometo. Tú te sientas, te dejas llevar y a partir de ahí te cae una cantidad de información, te van contestando las preguntas y yo lo que yo viví es que cada bloqueo que yo tenía o lo que yo preguntaba se correspondía a una vida pasada de mi alma y venía desde ahí. Y desde ahí pues trabajas.
y tú contigo mismo tienes que ser sincero, hacer un ejercicio de llorar muchísimo, de perdonarte muchísimo, de escuchar a tu niño interior, que creo que es un juego que tenemos un montón, le tenemos muy callado, y mimarle, sentarte sinceramente contigo. Yo escribí una carta a mi niño pequeño pidiéndole perdón por un montón de cosas, lloré una burrada y yo es lo que viví. Para la gente que vaya a hacerlo, bueno, tú puedes creértelo o luego no creértelo, eso ya cada uno, pero también mi sensación más mundana, más del Mario escéptico de hace 3 años fue, tampoco ha dicho nada que te vaya a condicionar tu futuro. No te está diciendo te vas a casar con cierta persona y vas a tener... No, te está diciendo, oye, en tu pasado tu alma arrastra estas movidas. A partir de aquí tú crea o no crea y si quieres gestionarlas, gestiónalas. Entonces, habrá gente que dejé de hablar hace 3 años que esté viendo el podcast y dirá, ¿este chaval? ¿Quién es y por qué está hablando de esto? Pero ha sido mi proceso y soy súper sincero en cómo yo lo he vivido y lo que yo viví el otro día. Pero es una locura. ¿A ti te han leído los registros? Hace muchísimos años, pero no... Yo no estaba muy concentrada, o sea, no lo recuerdo mucho. ¿Y has hecho alguna brujería, así, alguna ceremonia algo últimamente o no? Yo estoy mucho con la activación Kundalini ahora. O sea, creo que he probado como varias cosas y estoy flipando. Estoy flipando, sí, con cosas que vienen que no sé muy bien. O sea, como cómo se expresa el cuerpo cuando se activa eso, ¿qué le pasa al cuerpo? Si quieres, intento contártelo también. Sí, por favor, te iba a preguntar yo. Pues estás en una sala y hay una facilitadora y empieza como a ver tu energía y lo que... O sea, ella en realidad no vibra más alto que tú y entonces como al tocarte sabe lo que quiere desbloquear tu energía. Y he tenido sobre todo varios partos. Sí. Partos Es normal. energéticos. Bueno, son como transformaciones, ¿no? de situaciones de, ¿cómo te diría? De todas esas energías de atrás, porque claro, ya te está moviendo memorias también. Entonces, todas esas energías que quedan estancadas, yo también la he vivido. Es como tener que volver a nacer, volver de nuevo a parirte y a parir. Es así. Y eso es una transformación, es como si fuera pues esto, una metamorfosis, ¿no? Que es necesario a veces en esos fragmentos del alma que hemos tenido perdidos en otro momento, volverlos de nuevo a encajar para que tú realmente empieces a vibrar y vivir desde otro punto y desde el amor hacia ti misma. Entonces, por eso suceden, pero yo también me he pasado eso. Yo tengo y luego decir que no es doloroso, o sea, como que no... Aunque lloras, berreas... no es doloroso, es como desde... Incluso tu voz te suena como lejos. Claro. Es como... Sí. No te suena... Te suena como lejos. Es como diferentes yoes. No sé si me explico, ¿no? Es como si estamos aquí en este plano, pero estamos en multiverso, estamos en el pasado, estamos en todo y las líneas temporales están todas abiertas ahora. Entonces, la sensación es que tú has vivido, bueno, todos hemos tenido muchas vidas, pero solamente hay un alma y el alma se quedan fragmentos en todos los cuerpos que ha habido antes, ¿no? De antes. Entonces, la sensación es como volver a recuperar todos esos fragmentos. Por eso tú sientes, no, es como muy lejano, es que son tus yoes también, ¿no? Pero son voces como que... Sí. O sea, es mi voz, yo haciendo tal, pero es como profunda. Sí, total. Como que noto que no es aquí, sino es como... Sí. Es como las ayahuascas. ¿Tú has hecho ayahuasca? No. ¿Vosotros habéis hecho? No, me da miedo, reconozco que... Sé que no volvería. Yo hice una vez... Yo lo haría. Yo lo haría. Yo la hice una vez y fue para mí una de las cosas más sanadoras que hice. Muy potente, muy potente. Las plantas sagradas son muy potentes. A mí me ayudaron mucho hace 3 años y trabajé mucho con ellas y desperté muchos dones gracias a ellas. Sí que es verdad que es algo que viene de la tierra, es algo que nos ofrece esa posibilidad de directamente sentir a ese niño. No digo que sean necesarias ni son para todo el mundo, ni mucho menos. Pero hay trabajos muy profundos así, de realmente ver a ese niño que está gritando dentro de uno, en la esquina de casa, diciendo, está muy bien que tu adulto o tu yo adulto perdonen, pero yo aquí estoy jodido todavía con lo que hizo papá o con lo que hizo mamá y no me gusta.
Entonces, darle esa oportunidad es de verlo, de sentirlo, ¿no? De sacarlo del cuerpo. Tenía un ejemplo con lo que has dicho. Me he traído hoy esto, que es muy curioso. Es de un aguacatero. Lo estaba viendo, digo, se ha llevado un trozo del aguacate que tengo. Porque quería poner... Claro, digo, lo ha arrancado. Quería poner el ejemplo, ¿no? de cómo es la naturaleza. Yo con las semillas, cuando como fruta o con las semillas y tal, las intento guardar o plantar en un parque o que no se tiren, ¿no? Como el volver a plantarlas. Y con los aguacates tengo algo especial, que planté uno con mi abuela y Paloma lo sabe. Y hay otro que planté yo y este aguacatero empezó a crecer y cuando llegó al tamaño de una mano, lo corté. Lo corté para que se hiciera más fuerte y volviese a crecer. Y lo que ha pasado es que en 2 meses se hizo como la mitad de mi cuerpo. Y vuelvo a casa de Ibiza y digo, ¿pero qué ha pasado, mamá? Y dice, no, que lo cortaste, entonces le dio el subidón del crecimiento. Y entonces ayer lo que hice fue cortarlo de nuevo. Y entonces quería traer como esa metáfora de cuántas veces en la vida nos viene un corte o nos viene algo que dices, pero ¿cómo lo vas a cortar si tenía todas estas hojas y estaba así de alto? Y no, pero que es que de hecho de ese corte hace que uno vuelva, ¿no? Se vuelva a parir, vuelva a entrar esa muerte tan necesaria y vuelva a crecer con unas nuevas hojas, ¿no? Y quería comentarlo un poco si vosotros habéis experienciado algo así, ¿no? Te lo enseñan las plantas, Te esto. lo enseña la naturaleza. Sí. Y quería traerlo, ¿no? ¿Qué enseñanzas os trae a vosotros la naturaleza? Porque me ha parecido muy significativo y esta mañana lo he traído. Digo, lo tengo que traer, porque verías tú... Aquí aparecen cosas. En este podcast yo de repente miro y digo, ¿qué hay ahí detrás de esa planta? Y aparecen cosas, no se sabe. Puede aparecer un pollo, podemos sacar cualquier cosa. El pollo está detrás del cuadro. No hacemos brujería. ¿Qué se os ocurre a vosotros? ¿Tenéis alguna reflexión con eso? Yo siento cuando a veces nos parten por la mitad, ¿no? Que nos vienen cosas en la vida súper fuertes para cambiarlo, que hay gente que realmente se queda pues ahí abajo, pero cuando te atreves a mirarlo y a integrarlo y a sentirlo, verdaderamente yo creo que lo que ocurre es que ese corte nos hace verdaderamente tomar más fuerza para arriba y luego te das cuenta y dices, madre mía, si en vez de costarme 4 meses lo hubiera hecho en 2 semanas, pero está ahí la procrastinación, está todo eso. Y yo siento que aquí esa metáfora que está súper bien es el humano en sí, ¿no? De no quedarnos todo el rato en esa parte víctima, en esa parte... Porque sí hay cosas que son muy graves, hay muertes, hay situaciones muy graves, ¿no? Donde uno se queda solo, hay muchísimas cosas. Pero, ¿qué podemos hacer? No podemos solucionar ese pasado. No podemos hacer nada. Tenemos que integrarlo, plasmarlo, sanarlo y seguir para adelante. Y si sigues para adelante, es como esa savia que recubre otra vez toda la planta y tienes ahí mayor dolor, fuerza. mayor transformación. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, si nos quedamos en esa zona de dolor y aguantamos más el dolor y lo aguantamos y lo estiramos, nos transformamos más. Yo creo que el sufrimiento... No quedarnos en el victimismo, quedarnos en dejar que el proceso sea tal y como tiene que ser, que no lo intentemos solucionar. Pero tampoco hay que alargarlos tanto. Vale. Yo siento que el sufrimiento, a veces sí, pero es opcional también. No puedes tenerlo un tiempo determinado, pero no lo puedes llevar en el tiempo. Porque si lo alargas en el tiempo, no estás haciendo nada. Más que estás sufriendo, volvemos otra vez a los pensamientos intrusivos, volvemos a todo y al final estamos en el mismo lugar. Es que hay un sufrimiento que es de cabeza, ¿no? Que es como de... Claro. Y ese es el que... El rum, claro. Sí. Y es como la víctima que ahí te ancla y tal. Y hay otro que es como más de aquí, que es como, bueno, como de aceptación, ¿no? Tal cual. Dejarlo que sangre, dejarlo sentirlo, no enjuiciarlo, que ya es difícil. Y bueno, eso lleva tiempo. Estamos en este plano, no estamos ahí... Hablabais antes de la naturaleza y hablando un poco de los pensamientos. El otro día entré en esa fase de identificarme con todos mis pensamientos, del ego, de es que no estoy bien, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Maravilloso, porque tenía a Lluís, a mi psicólogo, esa tarde. Digo, me ha venido Dios a ver. Y le digo, Lluís, siempre te veo y siempre estoy bien. Digo, pero yo estoy muy mal. Y estaba sentada,
palomas torcaces. Yo las veía ahí, pero eran como pequeños bultos grises, ¿sabes? Que incluso no me molestaban, pero no terminaba de verlas. Empecé con Lluís, la terapia, me empecé a ver, me dijo, incluso en la incomodidad puedes ser feliz. Tienes que aprender a ver esa felicidad cuando estás incómoda. Y según terminó la terapia con Lluís, las palomas que estaban a la derecha se fueron a la izquierda, en vez de ser 2 eran 6, y yo ya las podía ver y dije, wow, todo lo que me está mostrando la naturaleza han pasado de 2 a 6 y ya las estoy viendo, ¿no? Fue como una transformación de quitar esa identificación, ¿no?, de mis pensamientos y también introducir en mí o decir, es que la vida también es incomodidad, ¿no? Sí, y aunque yo esté luchando y tenga una guerra, en la incomodidad también puedo ser feliz. Y fue muy guay, la verdad. Fue bonito. ¿Qué hacéis vosotros cuando estáis incómodos? ¿Tenéis algún...? Cuando estamos que nos ocurran cosas... Sí. Bueno, a ver, los pensamientos intrusivos empiezan, una parte de que te enfadas, el por qué me pasa a mí, pero llega un momento en que todo ese rum intento observar los pensamientos. Entonces, cuando ya llevo todo el rato, porque ese pensamiento te lo puedes llevar un rato, te lo puedes llevar un mes, ya estás en agotamiento, ya realmente estás en modo supervivencia, y ahí es donde intento que cada vez sea mucho menos y sentir realmente, no sé, la sensación para mí es que si estamos inmersos todo el tiempo en ese dolor y en ese sufrimiento, no estamos viendo las señales que el universo nos está dando, y tenemos señales todo el tiempo. Dices, ¿qué coincidencia? No, es que no las estás viendo porque estás, ¿cómo te diría?, apartada realmente, apartada yo de esa presencia. Entonces cada vez me pasan cosas, pero siempre intento ver el vaso medio lleno, pase lo que haya pasado, porque ¿qué vas a hacer con eso? Yo a veces lo digo, ¿no? Y digo, pero mira el vaso, y es verdad, lo puedes ver de una manera u otra, pero en realidad tenemos que verlo desde el otro punto, tenemos que ser agradecidos con todo lo que hay, aún con todo el bagaje que puedas llevar de atrás, de tu familia, de todo lo que quieras, ¿no?, de cómo está la vida. El otro día me decía una amiga, es que mira, estamos en guerra. Cuando estaba, yo le dije, estamos en guerra, pero la guerra está dentro de nosotros. Yo no quiero decir que ahí no esté la guerra, pero yo no me voy a enfocar en la guerra, voy a intentar poner luz desde donde yo puedo poner para que realmente quizás haya menos sufrimiento dentro de cada uno, ¿no? Pero como el ser humano, yo es que me lo planteo mucho, como el ser humano puede seguir en guerra. O sea, porque yo puedo tener una guerra interna, pero aunque yo tenga mi guerra interna, no te la voy a poner a ti. Bueno, pero es más fácil echárselo al otro, siempre. Porque esa guerra, evidentemente, todos tenemos y hemos tenido, pero no nos hacemos cargo de ella. Es mejor ya ponernos encima del otro para no hacer el trabajo, y así continuamente todo el tiempo. Yo creo que él lleva una frase tatuada que Ojalá fuese mía, pero no. es de Leiva. Bueno, ¿Quién va a salvarme a mí de mi cabeza? Y creo que en esa pregunta estamos todo el rato creando ese conflicto y esa guerra con nosotros de quién va a salvarme, quién va a ayudarme aquí, quién va a apoyarme, quién me va a impulsar. Y es ese cambio de, que lo tengo que hacer yo. Totalmente. No es cambiar el mundo ahí, sino lo tengo que hacer yo. ¿Cómo es eso para ti? Yo doy charlas en institutos de toda España. Empezaron siendo de poesía, pero acabaron siendo talleres casi emocionales con los chicos, porque no tienen... Yo no tuve y eché de menos que alguien me preguntase por las emociones. Nadie me vino nunca a dar una charla. Está muy bien la sexual y las típicas que nos dan a todos, pero hubiese echado de menos. Total. Entonces transformé las charlas porque vi lo que necesitaban los chicos. Y casi aprendo yo más de ellos que yo les pueda enseñar a ellos. Y lo que sí que he aprendido es, primero, hay como... O lo que yo detecto es, no se produce un espacio al error. Yeah. Se están creando círculos o caminos donde todos parece que tenemos que ir subiendo escalones continuamente y sacarte tal, luego la carrera, luego vas a hacer el máster, luego vas a estudiar y es como que no hay ningún espacio para decir a los chicos, oye, te vas a tropezar, lo vas a hacer mal y no pasa nada, está bien. Yo les veo muy agobio en eso. Y luego creo que las redes sociales y tanto ruido hace que perdamos el interruptor. Esto lo hablaba ya con un amigo. Yo, por ejemplo, soy muy sensible y aparte muy abogado de pleitos pobres. Y tengo un interruptor que soy incapaz de bajar, que es están en guerra y me enfado y rabio y quiero ir a manifestarme y quiero ir al comedor social y llevar comida.
y me di cuenta de que no puedo con todo, ni que tengo la solución de nada. Pero me ha costado mucho porque me sentía súper culpable por conseguir bajar ese interruptor, porque decía, no puedo ser feliz ni puedo estar disfrutando esto con todo lo que está pasando a mi alrededor. Y creo que ahí hay una fina línea entre quien nunca se cuestiona ese interruptor y pasa absolutamente todo, que me parece bastante egoísta, que es, oye, y luego pues, el otro extremo que era donde yo estaba antes, que era nunca apago el interruptor, estoy en continua guerra, tengo ansiedad por cosas de la otra punta del mundo. Creo que hay que encontrar un equilibrio entre reivindicar y aportar tu grano de arena y no olvidarte de lo que está sucediendo, aunque sea desde un punto de privilegio de, al menos, lo que te has dicho, agradecer de, vale, pues sé cómo está el mundo, pero no puedo sentirme tampoco culpable de estar tomando una cerveza con un amigo y riéndome por cómo está el mundo. Y eso es algo que veo también mucho en los chicos, sobre todo que no hay un espacio para que se sientan bien ni para poder equivocarse y errar. Y creo que es importante transmitir que te vas a equivocar, vas a fallar, y es parte de la vida, es parte del juego, y ya está. Lo único que te queda es levantarte, intentar perdonarte lo antes posible, que a mí me cuesta muchísimo perdonar mi pasado y tirar para adelante, si es que esto no frena. Lo que hablabas también de la incomodidad, como que aceptar que este mundo, Claro. que es real, o sea, lo real es eso, pues que haya incomodidad, que te equivoques, que haya guerra, o sea... Sí, total. Y no quiere decir como de resignar, de no hacer nada, pero muchas veces produce más guerra eso dentro que Exacto, sí. el salir a hacer algo, ¿sabes? Es como preguntarte y parar. Es que el parar también es como cuando estás así, como el parar un segundo y preguntarte, ¿qué te pasa? Ah, vale. Y a mí me viene muy bien pensar como, pues aceptarlo. ¿Sabes? Como porque estoy como luchando dentro, como, no, pero estoy bien y estoy triste. No, pero estoy... Y es como, ¿qué te pasa? Que estoy triste. Vale, pues acéptalo. Vale. Y ya como que me rindo, ¿sabes? Digo, vale. Ya, pero aceptas y te escuchas, pero, por ejemplo, yo puedo identificar mi pena o cuando estoy más así me tengo que hacer bolita, pero, por ejemplo, mi rabia, yo no sé dónde está. Digo, ¿dónde está tu rabia? ¿Sabes? Y digo, ¡buah! Esta es la que más tienes que trabajar, porque todavía no sé ni dónde está, imagínate. ¿Sabes? Sí. Sí, la rabia... ¿Tú las identificas todas? O sea, identificas... Mira, es muy curioso porque en la interpretación para mí es la vida, ¿no? Es mi vida, ¿no? Entonces, no sabría ni cómo explicar. Pero como a mí me costaba mucho enfadarme en escena, y era porque a mí me costaba mucho enfadarme y ponerme ahí. ¿Ya que venía esto? A la rabia, que identifico todo. ¡Qué maravilla! Pero la rabia no sé dónde está. He visto que ha nacido un poco de enfado y todo, ¿eh? ¿Sabes? Sí, la rabia. Pues que está ahí, es poderosa. Te costaba, pero que luego sí conectaste con ella. Pero la tuve que trabajar. Vale. Porque hay emociones que a todos cuando eres pequeño, pues que te van tapando. Esto no, esto sí, esto tal, esto está mal socialmente. Ahora di gracias y dale un beso a esta persona que te está dando una energía que flipas de mal. O sea, como que al final... Total. Es así. Entonces, pues en la interpretación como que veo mucho cuáles son las emociones como que por tu personaje social más a mano tienes. Reprimidas, claro. O las que más a mano tienes. Es ser maja, simpática, esto lo tienes muy a mano. Pero el ser una tirana no lo tienes tan a mano, pero lo tienes. Entonces, al final como que viene bien currarlo y enfadarte, porque al final es miedo. Es como que te puedes enfadar sin pegar un puñetazo. Y no te van a dejar de querer porque te enfades. Claro. Porque es el miedo a que te dejen de querer. Y es un poder el enfado. Es que es un poder... Es increíble. Yo me enfado por trabajo, pero por proteger a otros. Y cuando me he enfadado, digo, Dios mío, esto... Eres grande, eres muy Dios grande. Mío, si está bien enfocado... Me da hasta miedo, porque es un dragón que echa así como fuego por la boca, ¿sabes? Sí, no sé si también... Pero muchas veces creo que, como que sentimos enfado. pena o sentimos otro tipo de emociones y lo que hay cuando escarbas es rabia siempre. Es la sensación que tengo. Yo creo que hay que preguntarse no el por qué tengo rabia, sino para qué. ¿Para qué? Siempre hay que preguntar un para qué. ¿Dónde te lleva esa rabia? ¿No? ¿Para qué estás viviendo tú esa rabia? ¿Hay algo que a ti te hace bien, entre comillas? El no mira, ¿sabes? Entonces es... realmente colocarte en el mejor punto, sacar esa rabia, gritarla, soltarla, que no sea hasta el final de la vida, claro, y desde ahí empezar a sentir, porque claro, la rabia te puede venir de un montón de lugares, quizás también por no poner límites, igual por no ser uno
en sí mismo, ¿no? Y claro, cuando tú haces demasiado por los demás, inconscientemente estás esperando lo mismo. Y esas personas te van a decepcionar, y ahí entra más rabia todavía. Entonces es un círculo vicioso todo el tiempo. Sí, como no, cuando te pasas por encima, pero ahí ya hay rabia. Eso, O sea, hay que enfadarse en el momento. Sí, Es muy importante. sí. Enfadarse en el momento, porque si no, ya es contractura. Ya te la guardas. Además, Somatiza. energía autodestructiva hacia ti. Sí. Porque yo, como en mi cosa, he tenido como mucha hacia mí. Y entonces hay que enfadarse en el momento y si te ven raro o se te ha cambiado la energía, sí, estoy un poco enfadada. Bueno, esto lo estoy practicando. Sí, Bueno, no, yo ahora lo joder. que hago es que si estoy mal, ayer por ejemplo estaba como cansada y mal y estuve todo el día así. Y digo, y claro, yo creo que mi familia flipa y los chicos aquí currando me miran como diciendo, joder, con lo maja que es Paloma, pero digo, es que tengo un día de mierda y estoy todo el día así, callada y como mal, porque que no no estoy pasa bien. nada por Pero parar. puedes expresar que no estás bien. Pero es que como realmente digo, ¿qué voy a decir? Si se me ve en la cara, ¿sabes? Igual esperas soluciones que no están en tu mano también. Ya. Estás esperando movimientos y quieres que todo se mueva de una manera, tú lo estás viendo desde una visión que es real, otros lo están viendo desde otra percepción, entonces estás agotándote Ya. directamente porque el cambio vendrá y no Ya, podemos cuando queremos salvar a tener nadie, que las ¿no? cosas sucedan antes de lo que queremos. Claro, por eso. Ya, y te agotas. Sí, y es un agotamiento completo y se te ha pasado el día y dices, ¿y qué he hecho con el día? Totalmente. De hecho, yo creo que utilizas mucho tú la rabia para sacar cosas, para sacar proyectos, para reordenar, Millán. organizar. Claro, porque o sea, el tema de la rabia es, bueno, tanto para nosotros los hombres, o la hemos oprimido o no hemos querido saber que podíamos llorar con ella, no hemos sabido qué hacer con ella. Porque de haber sido Gestionarla guerreros, mal la mayoría de las veces. de haber sido guerreros y cazar, a estar en una oficina, sí. Entonces es como, nos tenemos como que, en ese sentido, el significado de la palabra agresividad viene de ir hacia. Y entonces es como que la rabia la podemos establecer como una flecha. Utilizar esa rabia, tú me lo decías, dices, está bien, estoy aquí en Ibiza relajada y tal, pero ahora vuelvo a Madrid y No es yo hago lo que tengo que hacer. Claro, vuelvo a enfrentarme y esa Hago lo que tengo que rabia hacer. es la que me mantiene. Si realmente no existiese Claro. esa rabia no tendría fuerza, efectivamente. Y haces lo que tienes que hacer, entonces canalizarlo, ¿no? Canalizar las emociones. Yo veo que es como si cada uno de nosotros fuéramos un rey o una reina y tenemos aquí todas estas emociones que están como a nuestro servicio de alguna manera. Es como estoy sintiendo esta rabia, ¿qué hago a esta rabia? ¿Le digo que se quede? No, tú todavía no. O busco alguna manera, pues venga, vamos a entrenar o vamos a correr o venga, me pongo a escribir y termino esto. Y utilizar esa agresividad pero de manera sana, ¿no? Es súper poderoso. ¿Cómo enfocáis vosotros las emociones? O sea, depende de la emoción que tengáis, ¿cómo la podéis enfocar? Si tienes, pues eso, lo que decía Jorge, la rabia a lo mejor para el movimiento, para crear o para poder protegerse, pero si es una emoción pues tipo la pena, que también es una emoción... La pena, bueno, no, o sea, no pero a veces utilizo el humor. Intento utilizar el humor. ¿El humor? Sí. Como, bueno, ya está así. Bueno, pero no sé. Como... A ver, depende de qué pena, ¿sabes? Si es una pena tal, pues le pongo dignidad. Pero si es una pena importante. Pero si es como un drama, ¿sabes? El típico como de drama que todo mal, porque le intento meter humor. Como el típico día que todo mal, no sé qué, tienes miedo por todo, el futuro, el pasado, del todo. Digo, bueno, no sé, le intento meter... Como de, bueno, pues ya estoy en este planeta, ¿sabes? En el planeta del drama. Lo reconoces bien al personaje. Lo empiezo a reconocer. Lo empiezo a reconocer a través de mi padre, fíjate. Porque estoy pasando como mal y he dicho, espera, que esto me suena. Qué buen espejo, ¿no? Al final los padres son el gran espejo de todo. Sí, nunca lo había visto así. Siempre había sido como, ya está así. Y es como, uy, pero si yo también estoy aquí a veces. Yo tenía una mujer con la que trabajaba en Australia. Trabajé mucho con personas con diversidad y diferentes aspectos. Y ella era una maestra porque ella iba en silla de ruedas, no se podía mover ni nada. Y su felicidad era que yo la sacara afuera y mirara el mar o la naturaleza. Y claro, cada vez que yo venía con alguna queja, algún problema, tal, la vino a ella. Claro.
Y digo, aquí estoy viniendo yo con mi guerra y aquí viene esta tía con su paz y su gratitud y me la está transformando. Entonces yo te quería preguntar por tu hermanito si sentías el hablar un poco de todas esas enseñanzas que nos dan de estar en otro plano. Adrián Mire, está a otro nivel. Es que es otro nivel. Adrián es otro nivel. Y siempre como desde pequeña lo he percibido, me lo han contado como pobre, la gente... mi hermano tiene autismo, no habla nada y está bastante dañado físicamente. Y es mi hermano mayor, nos sacamos 1 año y medio. Y siempre era como, no como Adrián, entre pena, como desgracia y pobre, ¿no? Y no se entera, ¿no? Y es como, Adrián está a otro nivel. O sea, no sé, es como, ahora estoy leyendo mucho sobre los diferentes cuerpos, porque últimamente me resuena mucho el cuerpo, el segundo cuerpo, bueno, no sé. Luego sí que, bueno. Dale. Y Adrián está en el cuerpo energético, pero heavy. Yeah. Heavy. O sea, Adrián no necesita la palabra ya. O igual yo me he creído montar esta historia, pero a mí me vale. No, vienen de otra vibración mucho más alta completamente y tienen que venir a familias donde realmente tienen que aprender a hablar, a soltar, pero vienen con un grado de amor súper fuerte ellos. Y vienen a familias también que tienen que ver lo que es el amor, ¿no? O aprender muchos lo que es el amor, que todas las familias las tenemos ahí más o menos, pero que hay familias mucho más que otras. Entonces vienen estos seres de luz tan grandes y tan elevados pues para dar esa misión, ¿no? Esa sensación de todo es amor. Sí, es como, además que noto que me enseña mucho, y decía, y el sistema nervioso autónomo, ¿sabes? O sea, siempre estoy como en el control, en todo más controlado, lo que dices, lo que te pones, lo que tú tal. Y Adrián, Maestro. yo le veo y digo, pero esta persona, ¿cómo se sostiene? O sea, ¿cómo se sostiene? O sea, algo le sostiene a esta persona. Porque está doblado, come no sé cómo. Y es como, me enseña mucho sobre ese sistema involuntario que no es mente y que vive. Y que vive como una planta y que no hay... Pero que no es una planta. No está pensando, ¿qué va a pasar luego? Es muy fuerte. Y entonces, ¿qué hago con este pensamiento? Es como, solo es. Solo Exacto. es. Y es como, de repente vomita y yo me cago. me cago, ¿sabes? O sea, sale de la piscina porque ha tragado no sé cuánta agua y entonces de repente come y vomita. Y es como la mente, mamá, por favor. Y es como, tú no digas que me ha preocupado. No, pues estaba vomitando. Claro. Y no se alarmaba, no decía, ¿qué me pasa? No sé qué, he bebido agua, Dios mío, me voy a tumbar, no sé cómo. No, le veías que estaba así. Es todo más ¿vomitando? sencillo, claro. Todo más sencillo. Sí, es como cuando, Paloma, tú dices la enseñanza de los gatos y de los animales. Es que estaba pensando en Gominolo, te lo juro. Yo, cada vez que me voy, les miro a ellos y digo, es que son mis grandes maestros, y es que no tengo que buscar más. En la presencia, en la gratitud, en la conexión con el todo. O sea, mis grandes maestros son Ese mis desapego, gatos. ¿no? Tienen un desapego también, así como los perritos son, ¿no? Los gatos son más independientes. Total. Pero sí que es un regalo. El saber soltar, el instinto, todo es la manada, el territorio, la tribu. O sea, los gatos traen tanto. Total. O sea, es increíble. Yo es que los amo. Los amo, sí. La pureza de la verdad. Hacemos un juego con las Vamos. cartas. Vamos a coger una cada uno. ¿Y qué hacemos con ellas? No lo ¿Qué mismo de hacemos con antes. ellas? Vamos Una a- aquelarre. Esta vez las leemos para nosotros y las respondemos Venga, las que nos ha tocado. está bien. Venga, coger una que os Cada llame uno la se atención. pregunta y se responde, ¿no? Sí. Una que os llame la atención por... Ostras, A ¿qué mí me lo han dices? puesto fácil, pero Madre porque él me la he mía. respondido antes. ¿Ah, sí? Sí, increíble. Qué fuerte, ¿eh? Ostras, no me esperaba que fuese este tipo de preguntas. Claro, te tocan por algo, es como un oráculo. ¿Qué? Ya, pero bueno, ahora... Sí. Bueno, empieza. ¿Lo sientes al empezar? espera, que no me esperaba una pregunta así. Pensaba que iba a... Claro, claro. Pregunta que puedo. Y yo intentando leerla. Qué
Vale, sí, creo que lo tengo. Venga, vamos. Empieza, Mari. Vale, la pregunta, yo llevo tatuada la palabra revolución, ¿vale? Vale. Y me ha tocado cuál crees que es la revolución que necesita el ser humano. Que es lo que me ha descolocado un poco y que la pregunta... claro, Espera, es que ¿sabes qué gracioso? Que antes hemos hecho un podcast y hemos hablado solo de esa pregunta y yo pensaba que había quitado todas y vas y coges esa y tienes tatuada revolución. Pues porque se necesita. Se ha quedado por algo. Necesítate. Se ha quedado por O sea, algo. es tu pregunta para hoy. Es que es como muy global, pero creo que lo más revolucionario que puede hacer el ser humano de aquí a ahora, o sea, en un futuro, sería la ternura y el perdón. Es lo que me sale. Creo que la ternura y el perdón son lo más revolucionario que podríamos hacer de a partir de aquí para el futuro. Yo tengo tatuado mimos. ¿Mimos? Ay, fíjate, por eso estáis Y encima- enfrente. Qué bueno. Dale tú, Salo, ¿eh? Ay, ay. A ver, otra vez, espera. ¿Qué consejo te hubieras dado a ti hace 5 años? ¿No? Pues Te toca canalizar para ti. me hubiera dado muchos consejos. O sea, yo hubiera hecho muchas cosas que me hubieran evitado mucho sufrimiento hasta el momento de la hora. Los condicionamientos, cuando tienes una familia, ¿no? Que esa familia, bueno, está un poco en desequilibrio. O sea, tú tienes a Salud delante, ¿qué la dirías? Yo le diría a ella realmente que el desapego, el amor por mí misma, porque si yo no me amo a mí, yo no puedo ayudar a los demás, ni puedo amar a los demás. Y la sensación es como de libertad. Cuando tú tomas esa decisión, que es dura en un momento dado, porque entran ahí todos los miedos, haré bien, no haré bien, uy, lo que dirán, lo que no dirán, encontré mi mayor tesoro. Y es sentirme en paz. Ese es eso. Mensajera para todos. Bueno, Total. La mía, ¿dónde encuentras tu fuerza? Pues me he respondido antes, en la ira. ¿En la ira? Hoy sí, otros días no. Otros días es en la quietud, otros días es en la presencia y hoy sale en la ira. Ya está. Dale. Venga, voy yo antes de nadie. Venga. ¿Qué es lo que más valorabas de tus padres cuando estabas creciendo? wow, wow. Lo que más valorabas de tus padres cuando estabas creciendo, que siempre estaban, siempre, creo que lo hemos estado hablando antes, ¿no? De los niños se permiten ser y si le tienen que gritar a sus padres, les gritan y no están pensando, es que si les grito igual me rechazan, entonces ya igual me lo trago y hago así como de, no, ellos se expresan, ¿no? Y qué es lo que más valoraba de ellos es que siempre estaban ahí. Hiciese lo que hiciese, a su manera, como tenía que ser, y todo lo que tenían que hacer por mí lo hicieron, y valoraba esa presencia, porque aunque hubiera sentido ausencia de presencia, seguían estando, ¿no? Y valoro eso, que hay muchos padres ahí fuera que siento yo personalmente he juzgado, y sé que muchos hemos juzgado, pero ahí estaban haciéndolo lo que, pues, como podían, con las herramientas que tenían y dando lo mejor que podían. Y muchas veces muy incomprendidos. Creo que hasta que no murió mi padre no fui capaz de intentar entenderle y quién era él antes de que yo naciera, ¿no? Porque creo que juzgué mucho a mis padres de cuando nazco, tienen 35 o lo que sea, pero no son esas personas. ¿Quiénes fueron antes, no? Entonces, valoro de ellos eso, que estuvieron, fueron como fueron. ¿Y Nadia? ¿Qué es el amor para ti? Qué bonito. Mi pregunta aquí. Uf. Qué bonita esa pregunta. Es ternura, es cuidado, es estar, es acompañar, es silencio. Para mí es estar también, como no juzgar, como aceptar. Es suave. Es blando. Es casa. Y es blandito. El amor podría ser como ese cojín, si te abrazas a él, ¿verdad?
Sí, refugio, comprensión. Total. Comprensión. Bueno, por ir ya trayendo la charla al final, he impreso algo. He estado mirando esta mañana tu Instagram y haces una gran labor al compartir arte y hablar del arte desde otro punto de vista y destacar la importancia de su mensaje. Y esa es otra de las revoluciones. Bueno, aquí lo enseño. Este es el Jardín de las Delicias del Bosco. No se sabe si es de él, se asume que es de él, pero es bueno, es un tríptico, pero es mi favorito en cuanto al arte. Y bueno, aquí representa el infierno o el ser humano consumido por el exceso ya de sus pecados y de todo. Aquí esto para mí representa la elección del ser humano de, bueno, puedo sufrir, puedo vivir un poco de placer. Y aquí representa el jardín del Edén, o lo más puro, ¿no? Entonces, simplemente quería enseñároslo como para que juntos hiciéramos una conclusión, quizá cada uno de nosotros pudiésemos posicionarnos aquí, donde está la humanidad, y ver cómo de alguna manera estamos volviendo a recordar la esencia. Y curiosamente, la esencia no puede ser sin el infierno. El cielo no puede estar sin el infierno. Entonces, ¿qué sacáis de aquí? He sentido el traerlo y sé que tú probablemente tengas mucho que decir, así que podemos empezar contigo, Mario. Yo voy pensando mientras. Cuando lo tuve que... Porque esto es una idea de acercar los cuadros a los jóvenes con problemas actuales que ellos estén viviendo. Y yo esto lo hilé con el sobreestímulo que hablábamos antes de redes sociales y demás y explicaba cosas. Y fui al Prado y me quedé prendido viéndolo bastante tiempo. Y por casualidades de la vida, que son señales que ahora sé ver, la persona que vino, que no conocía de nada, me puse a hablar con ella del cuadro, le expliqué por qué iba y por qué lo hablaba. Me contó un detalle que yo no conocía, que fue luego lo que yo entendí para mí. Y es que ese cuadro se cierra así y es todo blanco y negro. Es decir, el dibujo traspasa, pero por tal se cierra y es blanco y negro. Y al abrirlo aparece ese mundo. Y yo me llevé una enseñanza muy mía, muy para mí, y es que no todo es lo que parece. Total. No todo es lo que parece, porque tú imagínate que te encuentras ese cuadro aquí apoyado y lo único que ves es una tabla de madera blanco y negro y de repente lo hables y aparece el Jardín de las Delicias. Y me ayudó también a comprender, a no juzgar, que es muy difícil a veces porque juzgamos, y sobre todo a centrar en lo que tú has dicho. Para que exista que tú estés triste, existe el que tú estés contento, pero el único objetivo que me queda y que a día de hoy es el que más persigo es el estar en paz. El cerrar el cuadro y estar en paz con ello. Que desaparezca el color y estar en paz. Que no signifique tristeza ni signifique nada. Porque durante mucho tiempo, y esto todo lo pensé sentado así en el Prado, yo solo, mirando el cuadro, que la gente diría, este lo viene a robar o algo. Pero me quedé ahí como prendido, me dio una ausencia de las mías y me fui. Y pensé durante mucho tiempo, he querido estar tanto en movimiento entre mis guerras, los proyectos artísticos, los libros, lo laboral, lo profesional y demás, que nunca me fui a la cama sin voces. Siempre me iba a la cama, me tumbaba y había una guerra que continuaba y era como, joder, llevo todo el día pensando en X cosa o en Y y ahora que me voy a dormir aparece otra voz que me va a hablar de otra cosa y es algo que cada vez ya más noches me voy a dormir, me quedo mirando al techo y no hay voces. Es como estoy en paz conmigo mismo y me ha costado muchísimo y lo pensé en el cuadro, que yo ahora lo que quiero y lo que quiero es que todas mis noches, cuando se cierre el cuadro, por la noche no haya voces y al día siguiente ya lo abro y que salga el color. Pero llegar por las noches a mirar al techo y estar en paz conmigo mismo. Maravilla. Pues yo me ha gustado eso del blanco y negro, ¿no? Sí, también quería mencionar la orquesta. Ah, sí. Si quieres meterlo por ahí, vale. la importancia de la orquesta. Vale, perfecto. Bueno, pues yo lo que siento y siempre me digo para mí, ¿no? Que todos somos una gran orquesta donde tú tocas el violín, yo el arpa, que me gusta más, tú el violín, tú tocas y el que quiere, pero si yo o ella deja de tocar el instrumento, la orquesta no funciona. Entonces es como esa sensación, ¿no?, que me ha gustado de ese blanco y negro, de la polaridad que tenemos desde la oscuridad a la luz o la menos luz, ¿no?, en la que es necesario a veces bajar al fondo de los infiernos para subir arriba y ver realmente lo que hay
Es la única manera esta. Pero sí que el juicio, como has dicho, o ese punto de no estamos separados ninguno de otro, todos somos uno. Si yo te estoy haciendo algo a ti, me lo estoy haciendo a mí misma. Si yo te estoy juzgando, me estoy juzgando. Entonces, tendríamos que llegar al punto realmente de intentar sacar todas esas sombras que tenemos, que quedan, con esos condicionamientos y esas cosas para poder brillar de esta manera y poder ser faro, todos poder ser verdaderamente una gran luz. Eso para mí me fascinaría, porque yo creo que desaparecerían las guerras, desaparecerían todo, ¿no? Y viviríamos pues en el amor que somos realmente, no en lo que los condicionamientos o las situaciones nos han hecho llegar a pensar que somos. Me ha encantado esto. Sí, sí, súper bonito. Y quizá todavía hay guerra porque, voy a hablar de mí, algunos nos toca tocar el violín y decimos, todavía no suficientemente bien, voy a seguir practicando, cuando lo que tenemos que hacer en apoyo de la orquesta es toca con lo que tienes. Claro, pero si lo expresara, la orquesta a lo mejor está ahí medio despistada o no, diría, no pasa nada, inténtalo. Y 3 veces todos, 4 y al final pues iríamos todos en conjunto. Todos a una. Sí. Amén, qué bonito. Sí. A mí me venía algo así, que no sé muy bien cómo articularlo como tal, pero me venía algo así como que en las guerras más difíciles de mi vida, sin entrar en guerra, ha sido donde he traído más luz a mi corazón, ¿no? O sea, la vida me ha puesto una guerra y yo sin entrar en ella he conseguido tener más luz. A mí me ha venido como comunidad. He dicho, ¡buah, qué divertido! Qué bueno. Sí, qué divertido, cada uno con sus espacios y tal, y como su función en el decorado, para poder hacer ausencias. Pero he dicho, sería divertido. Cada uno como con un rol, ¿sabes? Pero en comunidad, como con una función. Si lo miras, no deja de ser un capítulo de Aquí no hay quien viva, ¿eh? Sí, sí. Si os parece, os voy a hacer un par de preguntas a cada uno, ¿vale? Para luego que tengamos un poco de recursos. Empiezo contigo, que es la primera, mi abuela, ¿sabes? Nadia, ¿qué guerra interior ha sido tu maestra más profunda hasta ahora? Solo una. Es que mis guerras son más físicas, o las identifico más físicas, como el año pasado fue de Udillo y al final es mostrarte cómo eres, como el no tener miedo, no esconderte tanto y esa sensación de mostrarme me daba mucho vértigo y tendía como a esconderme, y cuando se me cayeron las barreras fue como, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? No tengo unos pilares o una mente que diga no pasa nada. Y me dio mucha sensación de muerte eso, ¿no? Pero bueno, ahora cuando pasa digo no pasa nada. ¿Dónde encuentras refugio cuando la guerra interior se activa? Cuando la guerra se activa, en la naturaleza. En la naturaleza, en el yoga, en la lectura y en el humor, eso que comentábamos, como el decir, bueno, quitarle un poco de ya estás así, ¿no? O ya... Pero la escucho, ¿eh? No la minimizo, pero depende de la guerra. Gracias. Nada. Voy contigo. ¿Qué te han enseñado tus guías o canalizaciones sobre por qué elegimos ciertas pruebas en esta vida? Yo siento que lo que hablaba antes, ¿no? De todas esas vidas que hayamos podido vivir, ¿no? Que tenemos realmente, para mí es como que tienes que volver, el que crea en la reencarnación, evidentemente, pero vuelves otra vez en la misma situación que no has sabido realmente resolucionar en la otra, ¿no? Entonces, para mí lo que me ha enseñado todo esto es que es urgente empezar a despertarse, empezar a trabajar con uno mismo, entrar en las heridas aunque duelan directamente y, no sé,
Es que la sensación de cómo yo era antes, desde mi infancia ahora, y poderme sentir de esta manera tan calma, también he tenido que bajar a los infiernos 800.000 veces. Pero 800.000 y me he cabreado y he querido separarme pues de allí, de allá y de allá, y al final lo que hacía era no mirarme, era siempre lo mismo, ¿no? Entonces, para mí, siento que es urgencia, lo vuelvo a decir, esa sensación, como tú dices que a veces estás, que yo también tengo a veces, pero de que esa paz, como él ha dicho, ¿no? Que esa paz nos pueda invadir realmente porque es la plenitud de todo. Y ahí entra el amor, ahí entra todo, porque la vida te da esas oportunidades y esas puertas invisibles que se abren, que solamente la puedes sentir desde esa quietud. Para mí, no sé si te he contestado, es lo que ¿Qué he te sentido. dicen los guías que pasará en los próximos años? A ver, es que la historia, es que las guerras, es lo que te digo, lo que hemos hablado antes, ¿no? De la unidad, de la compasión, de lo que te esté pasando a ti también me está pasando a mí, es lo mismo, ¿no? Entonces, hasta que realmente no haya un poco de equilibrio, yo creo que va a haber muy bueno, viene una muy buena energía, pero tenemos todos que morir, y no físicamente, ¿no? Metafóricamente, tenemos que bajar, no. Está bien, pero... No, metafóricamente para ser, venir, o sea, para poder vislumbrar lo que somos en esencia, simplemente. Mientras que sigamos con personajes, sigamos con máscaras, seguirá habiendo esto. Pero sé que, para mí, lo que yo siento, que en este momento creo que es crucial, y parte también del año que viene, es crucial porque se abren muchos, estamos subiendo cada vez más de frecuencia. Ya no podemos estar en la frecuencia ni la pena ni nada, ¿no? Porque realmente eso ya es de otra vibración. Lo que viene ahora es de una vibración muchísimo más alta, en la que el humano ya en sí, en la frecuencia que está entrando, tú estás cada vez más elevada. Pero cada vez a lo mejor, o yo o todos, en este momento tenemos que pasar lo peor, pasar la noche oscura del alma, como el que dice, ¿no? Pero la tenemos que pasar para pasar a esa vibración, que te despojes de todo y que seas luz en sí. Entonces yo siento que vienen momentos muy buenos. Sí, yo soy muy optimista en ellos. Lo que hablábamos antes es que estoy mucho con esto del segundo cuerpo, porque tenemos no sé cuántos cuerpos, Sí. y estoy leyendo un poco sobre ello, que era algo que de pequeña notaba pero no conseguía ponerle palabras, que es como que nos tenemos como que desprender un poco del cuerpo físico para poder subir un poco, Es que el evolucionar. cuerpo es simplemente... Y eso da un miedo que te cagas, porque... Pero estamos en materia. Pero es que estás en la materia. El otro día veía A ver, ¿cómo una es esto? especie de cosa de estos de meme que salía un tío tocando un árbol, en plan, mi espíritu, y luego salía de fiesta a una discoteca, mi cuerpo, luego hacía como una ceremonia y luego estaba ahí como fumándose un cigarro. Y decían que no se nos olvide que aunque estemos con el espíritu, estamos en materia. Entonces, claro... Sí, ¿no? pero bueno, ella tiene también su parte, yo la entiendo, ¿no? En ese sentido. Como de decir, lo que me pasaba era eso, que era como... Tú. O sea, en no identificarme con el cuerpo, era como... Y todo fluía, todo tal, y eso me daba un miedo. Pero porque nos identificamos con el personaje y tenemos que salir de ese personaje. El cuerpo simplemente es un cochecito que nos han dejado, ¿no? Un vehículo. Pero realmente el alma es mucho más grande, es muy sabia, sabe realmente el qué hay que hacer, desapegarse, vivir desde otro lugar. Y sobre todo, para mí el lema es amarse uno mismo. Si no hay amor dentro de uno mismo, no hay nada. Porque es lo que te digo, vamos a intentar que los otros estén bien, salvar a los demás, que no podemos salvar, porque cada uno tiene su propio camino y ahí no podemos hacer nada. Tengamos hijos, tengamos padres, tengamos tal. Cada uno ha decidido una senda. Entonces yo siento que hay en esos cuerpos, lo que dices tú, claro, estamos en un cuerpo físico, pero tenemos otros, evidentemente. Claro. Y cuando te vas quita, es como... Pero tú imagínate que estás haciendo una meditación profunda o estás haciendo una ayahuasca. Ese cuerpo no está. Claro. Ese cuerpo no está. Ya. O sea, se abre una apertura tan grande que eres la esencia pura. Es que y eso es lo que realmente somos. Claro, y eso, tu cabeza empieza Claro. a... Yo por lo menos me vuelvo hipocondríaca, que es como, necesito comer, Porque eso es control. Necesito comer. Porque es control. Y no tengo Y hay que bajar hay que quitar el control, porque el control no sirve. Todos tenemos control. Pero si pudiéramos alejarnos de ese control o simplemente, sin siquiera ponerle nombre,
Porque ponemos a esto control, ponemos a esto tal. Lo único que realmente tiene una palabra en toda la amplitud es el amor. Para mí, lo que yo siento. Solo corazón. Exactamente. Ajo. Ajo, ¿Y última? Te hago 2 preguntas, Mario, ¿vale? Tú que hablas de temas profundos desde lo poético y lo crudo, ¿cuál ha sido tu guerra más íntima? Yo mismo, seguramente. Hacer las paces conmigo mismo. He pasado mucha época de mi vida culpándome y acordándome mucho de cosas que hacía mal o que hice mal en un pasado y no era capaz de darme el perdón a mí mismo. Me ha costado muchísimo encontrar trocitos de paz, de calma, de comprender sobre todo que aquello que pasó, pasó. No puedo cambiarlo. Puedo pedir perdón a ciertas personas que pude hacer daño, pedirme perdón a mí mismo, pero pasó. Soy lo que soy ahora, estoy donde estoy. Y me ha costado mucho dejar de mirar hacia atrás y mirar más hacia el presente. Entonces yo creo que ha sido mi mayor guerra, poder perdonarme a mí mismo. Qué lindo. ¿Sientes que el arte, la palabra, la música, la escritura puede salvarnos de nosotros mismos? Diría, de hecho, que es la única salvación que tenemos. Yo cuando estoy en los momentos tristes, los libros me han salvado la vida siempre y me lo siguen salvando a día de hoy. Y las comedias románticas también. Me gustan mucho las comedias románticas, malas además. Son las que un día triste a mí me apetece ver por la noche y ver esa película. Pero creo que es el único camino que tiene el ser humano. Creo que eso nos eleva enérgicamente, te eleva, te muestra de espejo lo que escribas, lo que compongas, te hace de espejo. Y siempre he pensado que leer libros te hace mucho mejor persona. Y creo que al ser humano, en el momento en el que estamos, le vendría bien leer y ser mejor persona. Sí. Escritura es maravillosa. Es que antiguamente es que son como rituales, ¿no? Al final. Total. Sí. El arte es como un ritual. O cuando encarnas un personaje o cuando bajas algo de arriba, ¿no? Es como... ¿no? O sea, siempre se ha hecho. Es necesario, yo creo que es inherente en el ser humano. Pues cerremos juntos. Muchas gracias. ¿Has visto qué fácil Por ha un solo sido? corazón, No sabía que iba a hablar yo No tanto, sé lo la que he verdad. hecho, o sea, acabo de hacer una cosa con las piernas. por una sola orquesta. Gracias por haber venido. Ay, sí, un qué placer. maravilloso. Aquí ha sido bien, aquí ha Sí, sido sí, relajación, era más el miedo a